Hola, hoy nos metemos con un texto, de esos que te hacen darle vueltas a todo, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche. Hola, sí, un texto potente, sin duda. Tenemos aquí algunos fragmentos clave de esta obra, que bueno, se publicó después de su muerte, pero la escribió bastante joven. Y la verdad es que viene a dinamitar muchas ideas que tenemos sobre qué es conocer y cómo usamos el lenguaje. Exacto. La idea hoy es intentar desgranar cómo argumenta Nietzsche que eso que llamamos verdad objetiva, pues es en realidad una construcción nuestra, muy humana. Una ilusión, sí, dice que necesaria, pero ilusión al fin y al cabo. Vamos, que prepárense, porque esto invita a cuestionarlo casi todo. Así es. De hecho, Nietzsche arranca poniendo el intelecto humano en un lugar, bueno, casi insignificante, ¿no? Desde una perspectiva cósmica. Hay una fábula al principio que habla de un astro remoto donde unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Y dice que fue solo un instante, un minuto altanero y falaz en la historia del universo. Uf, Recuerda un poco a esa sensación de perplejidad que ya describía Schopenhauer, ¿no? Ante la posición del ser humano pensante en medio de la inmensidad cósmica. vale, el punto de partida ya es impactante. Empezar diciendo que nuestro intelecto es poco más que una anécdota cósmica. A ver, ¿cómo sigue a partir de ahí? ¿Cómo construye el argumento desde esa base tan demoledora? Pues sí, Nos dice que este intelecto no es precisamente una herramienta gloriosa para alcanzar la verdad pura, sino más bien un recurso de supervivencia para seres como nosotros, que describe como infelices, delicados y efímeros. Suena casi a mecanismo de defensa, ¿no? Más que de conocimiento. es una perspectiva, ¿eh? Interesante, sí. La función principal del intelecto para él es el fingir. El fingir. Sí, el engaño, la adulación, la mentira, el fraude, la murmuración, em, el vivir enmascarado. Todo esto, dice, no es la excepción, sino la regla en cómo interactuamos los humanos. El intelecto, vamos, nos ayuda a sobrevivir en sociedad, no necesariamente a conectar con una supuesta realidad profunda. Ya. Vivimos inmersos en ilusiones, dice, en ensueños. Nuestra percepción, argumenta, apenas roza la superficie de las cosas. Solo capta formas, apariencias. Entiendo. Mm. Y usa una imagen muy potente, ¿sabes? Nos compara con alguien que duerme tranquilo tendiente en sus sueños del lomo de un tigre. O sea, ignoramos la crueldad, la codicia, la insaciabilidad que hay bajo la superficie de la existencia. Y estamos ahí, protegidos por una conciencia soberbia e ilusa. Vaya. Sostiene que la naturaleza nos oculta casi todo, incluso lo que pasa dentro de nuestro propio cuerpo. Las tripas, cómo fluye la sangre, las vibraciones de los nervios. Es como si la naturaleza hubiera tirado la llave de la sala de máquinas de nuestra conciencia, ¿entiendes? No tenemos ni idea de lo que se cuece dentro. Claro. Pero entonces, a ver, si estamos tan predispuestos al autoengaño y la naturaleza nos esconde información clave, ¿de dónde sale ese famoso impulso hacia la verdad? Ese que tanto valoramos. Parece una contradicción, ¿no? Buena pregunta. Nietzsche lo explica como una necesidad social, básicamente. Social. Sí, para evitar lo que Hobbes llamó el bellum omnium contra omnes, esa guerra de todos contra todos que había en un estado de naturaleza. Pues necesitamos un tratado de paz, un acuerdo. Ajá. Y ese pacto social es el que establece que vamos a considerar verdad a partir de entonces. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se pacta la verdad? Pues se inventa una designación para las cosas que sea uniforme y obligatoria para todos. Es lo que él llama el poder legislativo del lenguaje. Ese poder es el que crea las primeras leyes de la verdad. Vale. Y ahí, justo ahí, nace la oposición entre verdad y mentira. Pero ojo, es importante esto. Según Nietzsche, lo que rechazamos al principio no es la mentira en sí misma, como concepto abstracto, sino sus consecuencias. Las consecuencias negativas, perjudiciales. Ah, claro. Al mentiroso se le expulsa, se le desconfía, no porque falsee una realidad abstracta, sino porque abusa de las convenciones que hemos pactado. Por ejemplo, si dice soy rico cuando es pobre para engañar, entiendes. Y sus mentiras causan daño a otros o al grupo. Lo que buscamos son las consecuencias agradables de la verdad, las que nos ayudan a conservar la vida social, no un conocimiento puro y desinteresado. Vale, vale, entiendo el giro. Buscamos la verdad por su utilidad social, no por ser la verdad. Pero aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente provocadora. Porque Nietzsche se pregunta, bueno,
¿Y esas convenciones del lenguaje, esa verdad que hemos pactado por necesidad, tienen algo que ver con la realidad misma? Exacto. ¿Hay alguna correspondencia real entre las palabras y las cosas? ¿El lenguaje es una expresión adecuada de cómo son las cosas en sí? Y su respuesta es un no bastante rotundo. Vaya. Que el lenguaje es, en su raíz, metafórico. No es lógico en el sentido de que represente fielmente la esencia de las cosas. A ver, pensemos que es una palabra. Nietzsche la ve como la reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Un impulso nervioso. Sí. Y atención, dice que ya el simple hecho de inferir que ese impulso nervioso tiene una causa externa a nosotros, ya es un uso injustificado del principio de razón, para él. Madre mía. Y además, el lenguaje funciona con arbitrariedades. Por ejemplo, le asignamos género masculino a árbol y femenino a planta. ¿Por qué? Es una decisión caprichosa, ¿no? Totalmente. O llamamos serpiente a un animal porque se retuerce. Pero bueno, esa característica también la tiene un gusano. El lenguaje elige aspectos parciales, fragmentarios, y la propia existencia de tantísimos idiomas diferentes para Nietzsche es una prueba de que ninguno capta la verdad única o es la expresión adecuada de la realidad. Si uno lo fuera, ¿para qué los demás? Claro, tiene sentido. La famosa cosa en sí, esa supuesta realidad pura e independiente de nosotros, pues es inalcanzable según esta visión. Y de hecho dicen ni siquiera le interesaría al que crea el lenguaje. El lenguaje se limita a designar las relaciones que las cosas tienen con nosotros, con los humanos. Y para expresar esas relaciones usa lo que Nietzsche llama las metáforas más audaces. Metáforas audaces. Sí, describe el proceso de cómo se forma una palabra. Más o menos así. Primero, un impulso nervioso se traduce, se extrapola en una imagen mental. Ahí ya tienes la primera metáfora. Un salto de lo nervioso a lo visual. Vale. Luego, esa imagen se transforma otra vez, ahora en un sonido articulado, en una palabra. Segunda metáfora. Otro salto, ahora de lo visual a lo auditivo. Ajá. Son transferencias entre esferas que no tienen nada que ver entre sí. Lo compara con intentar entender qué es el sonido si fueras sordo y solo vieras las figuras que las vibraciones dibujan en la arena. Las figuras de Chladni, ¿sabes? Sí, sí. Creerías que entiendes algo del sonido, pero solo ves patrones visuales. Pues de forma parecida creemos que sabemos lo que son los árboles, los colores, la nieve. Pero según Nietzsche, solo manejamos metáforas que no se corresponden para nada con esas esencias primitivas de las cosas. Entiendo la idea, sí. El lenguaje como una especie de cadena de metáforas que en vez de acercarnos, quizás nos aleja de una supuesta realidad pura. Y esto no se queda solo en las palabras que nombran objetos, ¿verdad? Se aplica también a los conceptos, a las ideas más abstractas. Justamente, exacto. Un concepto, por ejemplo, el concepto hoja. ¿Cómo se forma? Pues agrupando casos que en realidad no son iguales. Claro, no hay dos hojas iguales. Efectivamente, pasamos por alto todas las diferencias individuales entre las millones de hojas reales que existen, sus distintos tamaños, formas, texturas, colores. Todo eso lo ignoramos y nos quedamos con una especie de esquema abstracto. Creamos la idea de una hoja arquetípica, una forma primordial que en realidad no existe, como si hubiera una hoja con mayúsculas detrás de todas las hojas concretas. Nietzsche lo llama una omisión de lo individual y lo real. Es potente la idea. Pone otro ejemplo, el concepto honestidad. Observamos una serie de acciones distintas que pueden ser muy diferentes entre sí, pero las agrupamos bajo esa etiqueta. Olvidamos sus diferencias, las llamamos acciones honestas, y de ahí damos un paso más. Postulamos que existe una qualitas oculta, una cualidad oculta llamada la honestidad, como si fuera una entidad o una esencia que causa esas acciones. Ya veo. Es el mismo mecanismo, ignorar lo particular y concreto para crear una abstracción general, que no sea útil, pero que no refleje la diversidad real. Entonces, si las palabras son metáforas que se alejan de la cosa y los conceptos son abstracciones que ignoran lo individual, ¿qué demonios es la verdad para Nietzsche? ¿Qué queda de ella después de esta demolición? Bueno, aquí es donde suelta su definición más famosa, quizás la más citada de este ensayo. Dice, literalmente, la verdad es una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. ¿Una hueste en movimiento? En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Es
Es demoledor para la idea tradicional de verdad. Desde luego. Y añade algo crucial. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Uf. Son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Las compara con monedas antiguas cuyo dibujo, el troquelado, se ha borrado por el uso. Ya no las vemos como monedas con un valor simbólico, sino simplemente como metal. ¡Qué imagen! Y el sentimiento de la verdad, esa sensación de certeza que a veces tenemos, pues surge precisamente de ese olvido, de la costumbre, de la rutina inconsciente de usar esas metáforas ya establecidas y aceptadas socialmente. Es como si, por hábito, nos comprometiéramos a usar ciertas palabras, rojo, frío, duro, de una manera determinada. Ajá. Y de ese compromiso social, que además se refuerza por contraste con el mentiroso, el que rompe la convención y es visto como una amenaza, nace una especie de impulso moral hacia la verdad, pero entendida como lo fiable, lo útil, lo que todos aceptamos. En el fondo, dice Nietzsche, mentimos borreguillamente. Seguimos un estilo obligatorio para todos, pero lo hacemos sin darnos cuenta, creyendo que describimos la realidad. Es impactante, la verdad. Si esta es la base, metáforas olvidadas, conceptos abstractos que simplifican. Sobre esto construimos todo nuestro conocimiento, incluso la ciencia. Es solo una ilusión un poco más organizada. Pues Nietzsche argumenta que sí. Sobre esta base construimos lo que él llama el gran edificio de los conceptos. El edificio de los conceptos. Sí, y lo compara con un columbarium romano, ¿sabes? Esas estructuras antiguas llenas de nichos para guardar las urnas funerarias. Ah, sí. Pues es como una necrópolis donde enterramos las intuiciones originales, las percepciones vivas y concretas, para sustituirlas por conceptos. Conceptos rígidos, regulares, ordenados. Este edificio conceptual nos da una sensación de estabilidad, claro. Nos permite clasificar y ordenar el mundo, un mundo que inevitablemente se vuelve antropomórfico, hecho a la medida de nuestros conceptos. Y este es el dominio donde opera la ciencia. Entiendo. La ciencia desde esta perspectiva trabaja sin parar, llenando los huecos y organizando este andamiaje conceptual que nosotros mismos hemos creado. Pero, ¿sobre qué se apoya ese edificio? Ahí está el quid de la cuestión. Ese es un punto fundamental en su crítica. Todo este imponente edificio conceptual se levanta sobre cimientos inestables, dice él, sobre agua en movimiento. ¿Sobre agua en movimiento? Sí, es como una telaraña. Parece intrincada, firme, pero está tejida por nosotros mismos y suspendida sobre algo fluido, incognoscible. Buscar la verdad dentro de este sistema es para Nietzsche como encontrar algo donde tú mismo lo has escondido antes. Claro. Descubrimos una verdad que es fundamentalmente humana, antropomórfica. No la verdad en sí misma. El investigador científico, en última instancia, lo que busca es la metamorfosis del mundo en los hombres, o sea, cómo el mundo se refleja y se transforma a través de nuestras categorías mentales. O sea que, sin darnos cuenta, nos convertimos en adoradores de nuestras propias creaciones. Olvidamos que somos los sujetos artísticamente creadores de este mundo conceptual y acabamos pensando que nuestras ideas sobre el sol, la ventana, la mesa, son la realidad misma, ¿no? En lugar de interpretaciones útiles, pero interpretaciones al fin y al cabo. Exactamente, precisamente. Y esto lleva a Nietzsche a cuestionar de raíz la idea de una percepción correcta del mundo. Preguntar si nuestra percepción humana es más correcta que la de un insecto o un pájaro, pues no tiene sentido para él. ¿Por qué? Porque cada uno percibe un mundo diferente, adaptado a sus necesidades. ¿Con qué criterio externo podríamos decidir cuál es la percepción verdadera? Necesitaríamos una medida de la percepción correcta, dice, pero tal medida no existe fuera de nuestra propia perspectiva humana. No hay un juez imparcial. ¿Vale? La relación entre sujeto y objeto, entre nosotros y el mundo, no es para Nietzsche una relación de causalidad directa o de representación exacta. como mucho dice, es una conducta estética. Una conducta estética. Sí, como una traducción muy libre, una extrapolación alusiva, como un balbuceo en un lenguaje extraño. Incluso las leyes de la naturaleza que tanto admiramos, las leyes del tiempo, el espacio, el número, la causalidad, son formas que nosotros imponemos al mundo. Son parte de nuestro aparato cognitivo. Como la araña. Justo. Como la araña que teje su tela a partir de sí misma. Al final, admiramos nuestra propia obra. Creemos descubrir leyes objetivas ahí fuera, cuando en realidad estamos proyectando las estructuras de nuestra propia mente. Madre mía, es un panorama bastante crítico con la razón y la ciencia como caminos para llegar a la verdad. Nos deja casi atrapados en nuestra propia red de conceptos, ¿no? Pero, ¿hay alguna salida?
¿habla Nietzsche de alguna otra fuerza o capacidad humana que escape a esa rigidez conceptual? Sí, la hay. Y es una parte crucial de su argumento, yo diría. A pesar de la fuerza que tiene ese edificio conceptual, ese impulso hacia la construcción de metáforas que él considera fundamental, originario en el ser humano, ese impulso no se deja domar del todo. Ah, bien. Siempre busca una vía de escape, digamos, un nuevo campo de actividad. ¿Y dónde lo encuentra? Pues lo encuentra principalmente en el mito, y sobre todo en el arte. En el arte. Sí, el arte, dice Nietzsche, tiene la capacidad de confundir las categorías, las celdas de los conceptos establecidos. Introduce constantemente nuevas metáforas, nuevas metonimias, nuevas formas de ver. Muestra un afán por reconfigurar el mundo que percibimos cuando estamos despiertos, haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y eternamente nuevo como lo es el mundo de los sueños. Como los sueños. Exacto. De hecho, sugiere que cuando el arte consigue desgarrar ese tejido conceptual habitual, podemos llegar a sentir que estamos soñando. Cita a Pascal, que reflexionaba sobre qué pasaría si soñáramos lo mismo cada noche. Acabaríamos preocupándonos por ese sueño tanto como por las cosas que vemos despiertos, ¿no? Se difumina la línea. Interesante. En la esfera del arte, el intelecto, ese maestro del fingir que decíamos al principio, el que usa el engaño para sobrevivir, pues aquí se libera de su esclavitud habitual a la necesidad práctica. Celebra sus Saturnales, dice sus fiestas. ¿Sus fiestas? Sí, se vuelve exuberante, creativo, audaz, lanza metáforas sin seguir un orden lógico, mezcla las categorías, une lo más diverso y separa lo más afín. Ya no se guía por la fría lógica de los conceptos, sino por las intuiciones, por percepciones más directas, más vívidas. El arte opera en un terreno donde el lenguaje conceptual se queda corto, ¿sabes? Y solo puede expresarse a través de metáforas prohibidas y combinaciones creativas inesperadas. Fascinante. Esta liberación del intelecto a través del arte le lleva a distinguir entre diferentes tipos de personas o quizás diferentes maneras de enfocar la vida, no sé. Efectivamente, sí. Esboza una distinción entre dos figuras o dos orientaciones vitales, podrías decir. El hombre racional y el hombre intuitivo. A ver. El hombre racional es aquel que se apoya fundamentalmente en los conceptos y las abstracciones. Su principal motivación es la seguridad, la regularidad, la previsión. Busca dominar la vida a través de la prudencia y del conocimiento conceptual, para evitar el dolor, la desgracia. El control. Exacto, el control. Incluso cuando sufre, como el estoico, recurre al fingimiento, a la máscara de la dignidad impasible. Es por naturaleza poco artístico, más bien, científico en su enfoque, digamos. Vale. ¿Y el otro? El hombre intuitivo, por otro lado, se guía más por las intuiciones, por las percepciones inmediatas. Vive la vida más como apariencia y belleza. No se deja dominar tanto por la necesidad o la abstracción. Es cierto, dice Nietzsche, que probablemente sufre más intensamente cuando le toca sufrir. Y quizás más a menudo, porque no aprende tanto de la experiencia conceptualizada y tropieza una y otra vez en la misma piedra. Claro, no generaliza tanto. Eso es. Pero a cambio, experimenta un flujo constante de claridad, animación y liberación. Es más irracional, menos previsible, pero también es el que tiene el potencial de crear una cultura, y él piensa en la Grecia antigua, que tanto admiraba, una cultura donde el arte impregne la vida, donde hasta los objetos cotidianos, dice una tinaja, expresen una especie de felicidad o belleza, y no solo necesidad funcional. Entiendo. Son como dos estrategias vitales, ¿no? Ambos buscan dominar la vida, enfrentarse a ella, pero usan, bueno, armas opuestas. Uno con la previsión, la abstracción, el control, para evitar sufrir. Y el otro abrazando la intuición, la metáfora, la vida como arte, buscando una felicidad quizás más intensa y vital, aunque sea más arriesgada. Exactamente, esa es la idea. Entonces, recapitulando un poco esta inversión en las ideas de Nietzsche sobre verdad y mentira, el mensaje central parece ser un desafío radical, ¿no? A cómo entendemos el conocimiento. La verdad no sería algo objetivo que está ahí fuera y que descubrimos. No. Sino una construcción activa, una red de metáforas, de conceptos, de acuerdos sociales, cuyo origen además hemos olvidado por completo. Totalmente. Yo creo que nos presenta una tensión fundamental, una que quizás todos experimentamos de alguna forma.
Por un lado, el intelecto como herramienta pragmática, necesaria para sobrevivir, que opera mediante el fingir útil, la abstracción que simplifica, la búsqueda de seguridad conceptual. La razón práctica. Eso es. Y por otro lado, el intelecto como fuerza creativa, liberada, que se expresa en la intuición y el arte, más conectada con el fluir caótico de la vida, pero también más irracional y quizás más vulnerable. Es la seguridad del concepto frente a la vitalidad impredecible de la intuición, una tensión constante. Y nos deja con una pregunta resonando, ¿verdad? Si tomamos en serio esta perspectiva de Nietzsche, donde la verdad objetiva es una ilusión y el lenguaje es una construcción metafórica que nos modela tanto como nos ayuda a entender. Pues sí. ¿Qué significa eso para nuestra búsqueda personal de conocimiento o incluso de sentido? ¿Es realmente posible vivir siendo plenamente conscientes de que nuestras verdades más firmes son, en el fondo, ilusiones, metáforas gastadas, construcciones arbitrarias? Es complicado. ¿O necesitamos inevitablemente aferrarnos a esos conceptos, a esas convenciones que nos dan seguridad, para poder funcionar, para darle coherencia a nuestra experiencia, aunque sepamos que esa coherencia es en parte una ficción necesaria? Es una cuestión, abismal, que este texto nos deja ahí, para reflexionar cada uno.